Yo casi no uso sombrero. Sí, muy bien. El orden. Muy buenas tardes, bienvenidos a la presentación del libro El caso Castañeda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la primera sentencia internacional condenatoria en contra del Estado mexicano, de el doctor Fernando Silva García y un servidor, Eduardo Ferrer Magreos. Yo voy a tener pues la curiosa función de ser moderador y coautor, pero como aquí está mi coautor al lado, pues yo mejor funjo como coordinador y él contestará en su caso las réplicas correspondientes. Quiero agradecer a los tres destacadísimos juristas que nos acompañan el día de hoy, a nuestro querido maestro de todos nosotros, don Héctor Fixamudio, al señor ministro Luis María Aguilar Morales, que a pesar pues de su apretada agenda, los miércoles es sesión de sala y pues resuelven cerca de 80 asuntos los miércoles, así que le agradezco por abrir su agenda y estar con nosotros. Esta es su casa, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, y por supuesto también agradecer al destacadísimo constitucionalista español Alejandro Sáenz Arnaiz, que a pesar de estos días cortos que va a estar viaje relámpago a México, aceptó estar con nosotros. Muchas gracias. Como todos ustedes saben, el caso Castañeda fue el primer caso condenatorio o la primera sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenatorio o parcialmente condenatoria en contra del Estado mexicano. Ha habido otras dos. El año pasado en 2009, en noviembre, el 16 y 23 de noviembre, respectivamente, se resolvió el campo algodonero, o sea, el famoso caso del llamado feminicidios de Ciudad Juárez, y también el caso Rosendo Radilla. Es decir, ya van 3 casos condenatorios. Hay otros que va a resolver la Corte Interamericana este año y el próximo, pero hasta ahora van 3. Entonces, el libro tiene que ver con el primero de estos casos, o sea, el llamado caso Castañeda. Le voy a dar la palabra en primer lugar al doctor Alejandro Sáenz Arnaiz, quien es licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto, doctor en Derecho por la Universidad del País Vasco, fue letrado del Consejo General del Poder Judicial en la Escuela Judicial en Barcelona. Desde el año 2006 hasta la actualidad es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Pompeu Fabra y que además es director del área de Derecho Constitucional de dicha universidad, de dicha Facultad de Derecho. Y bueno, hay que decir que creo actualmente es juez ad hoc del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 2008-2009, creo que había estado en otras causas anteriores, y es uno de los expertos en el ámbito del derecho, de la apertura del derecho constitucional al derecho internacional de los derechos humanos. Precisamente una de sus obras, ya clásica, en estos temas se denomina la apertura constitucional al derecho internacional y europeo de los derechos humanos, publicado hace ya más de una década, en 1999, y también destaca su libro sobre la integración europea y poder judicial del año 2006, entre muchas otras publicaciones. Es un verdadero honor, doctor Alejandro Sáenz Arnaiz, tenerlo en este Instituto de Investigaciones Jurídicas, que es su instituto. Muchas gracias, querido amigo Eduardo, por tu más que amable presentación. El honor en realidad es para mí estar aquí en este instituto
con buenos amigos y con grandes maestros del derecho público para compartir una serie de reflexiones sobre un libro de cuyo interés, después de su lectura, no me queda la más mínima duda. El objeto del libro que vamos a comentar esta tarde resulta ya claramente del título y del subtítulo que lo integra. Y si avanzáramos un poco más, sería posible concluir como categoría general que el libro tiene por materia y la afronta, yo creo que con éxito, en el análisis de un caso concreto, uno de los grandes retos, quizá el más grande de los retos, que el derecho constitucional en estos comienzos del siglo XXI tiene frente a sí. Y me refiero, como es obvio, a su relación, o más que a su relación, incluso me atrevería a decir a su penetración por el derecho internacional y singularmente, aunque no solo, por el derecho internacional de los derechos humanos. La condena al Estado de México en el caso Castañeda por la Corte de San José es un buen ejemplo de esa nueva realidad en la que el derecho internacional público compite con el derecho constitucional en el terreno de la regulación y la garantía de los derechos fundamentales. Una realidad seguramente que no es del todo nuevo, una realidad que se anunció ya en los años 50 del pasado siglo, pero se trata, qué duda cabe, de una realidad que se ha materializado espectacularmente en los dos lados del Atlántico, a ambos lados del océano, hace no mucho más de 2 décadas. La relación entre el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho constitucional ha adquirido en los últimos 15-20 años, en Europa y también en América, una dimensión insospechada incluso para quienes en su momento redactaron los instrumentos internacionales que se encuentran en la base de estas dos mecanismos, de estas dos instituciones de garantía de los derechos. Y curiosamente, en este caso, la sentencia Castañeda es un buen ejemplo del impacto que no ya tanto el derecho internacional, sino la interpretación pretoriana, jurisprudencial de ese derecho internacional de los derechos humanos lleva a cabo o produce en los ordenamientos nacionales. Entre las muchas razones que pueden darse para considerar que el caso de Castañeda tiene algo de ejemplar, me limitaré a aludir a 2. Una que tiene que ver con al menos una parte del objeto del litigio y otra que tiene que ver con alguno de los resultados del propio litigio. La primera, la que tiene que ver con el objeto del litigio. Derechos de participación política, derechos a votar y a ser votados. Derechos, en definitiva, a través de los que se expresa el cuerpo electoral, podríamos reducir, a través de los que se expresa el soberano en el seno del Estado. Bueno, de una u otra manera, los derechos de participación política son derechos, y eso lo sabemos también bien en Europa, a partir de la obra del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que se han visto afectados, condicionados, incididos de manera más o menos incisiva, más o menos contundente, por la obra de estos tribunales o de estas instituciones internacionales de garantía de los derechos humanos. Seguramente esta situación resultaría difícilmente aceptable no hace demasiados años, que el proceso político democrático en el seno de un Estado pudiera venir condicionado por decisiones de instituciones internacionales, las que fueran, en este caso, de garantía de los derechos fundamentales. Ni más ni menos que la voz del soberano mediatizada, filtrada, condicionada de alguna manera por la decisión de un órgano internacional de garantía. Y segundo, decía, como otro de los elementos, y más se podrían enunciar, que expresan de una manera ejemplar la relevancia del caso Castañeda, aludía yo a uno de sus resultados, el impacto, la dimensión o efecto institucional del pronunciamiento del Tribunal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Tribunal Electoral ha cambiado su posición institucional en el panorama constitucional mexicano. Ha habido una reforma constitucional que ha reconocido una competencia que el Tribunal Electoral no tenía antes de 2007, en un momento en el que estaba pendiente todavía la decisión de la
corte que tiene su sede en San José de Costa Rica, pero una reforma constitucional que seguramente tiene mucho que ver con el hecho de esa pendencia ante el tribunal, ante la Corte Interamericana del caso Castañeda. El Tribunal Electoral es un sujeto más del control de constitucionalidad de la ley, es verdad que con unos efectos limitados, pero emerge como un sujeto que juzga también sobre la validez en términos constitucionales de la ley, y eso era algo que antes el Tribunal Electoral no podía hacer. Desde ese punto de vista, el Tribunal Federal Electoral, desde ese punto de vista, qué duda cabe, el panorama institucional que resulta de la estructura de poder diseñada en la Constitución se ha visto incidido, afectado, modificado, condicionado de una u otra manera, y aquí habría que cuidar quizá algo más de lo que yo hago, los términos que empleo para emitir este juicio, pero en todo caso se ha visto condicionado o afectado por la actuación de un órgano internacional de garantía de un tratado internacional de derechos humanos. Pues bien, de todo esto va el libro de los doctores Ferrer y Silva. Doctores Ferrer y Silva que, si me permiten la expresión, hacen una buena pareja por sus ámbitos de especialización. Al final resulta que la combinación del procesal constitucional que el doctor Ferrer conoce como nadie y la expertise del doctor Silva en materia de derecho de la integración y en particular de derecho internacional también de los derechos humanos produce, como decía, una combinación perfecta de la que resulta un libro de muy fácil lectura, claramente ordenado, un libro en definitiva que contribuye de manera decisiva, también seguramente lo habrá hecho en el ámbito de este Estado, contribuye, decía, a la difusión y al conocimiento por los distintos operadores jurídicos, como se dice ahora, de la actuación de un órgano internacional de garantía de derechos y de la proyección o de la dimensión que sus actuaciones, que sus decisiones tienen en sede nacional. La iniciativa en ese sentido creo que tiene que valorarse muy positivamente, como el propio contenido del libro. Yo, si me tuviera que quedar con algo, me quedaría con los capítulos 3 y 4, que los autores saben bien, saben perfectamente, son los capítulos donde ellos se mojan, donde ellos emiten opiniones o juicios de valor con los que se puede o no estar de acuerdo, pero en todo caso que son la parte, si quieren, en la que se evidencia una mayor construcción de los dos. Yo acabo con 3 observaciones finales, con 3, en buena medida, detalles en los que expresaría algún tipo de disidencia, muy matizada, pero en todo caso disidencia con algunas de las cosas que los autores dicen en su libro. Ellos dicen: lo más vanguardista, y cito textual, esa es la expresión que utilizan, lo más vanguardista de la sentencia en el caso Castañeda, se viene a reconocer el derecho fundamental al control judicial de las leyes. Yo no me atrevería a decir tanto. Las sentencias de la Corte Interamericana, y ellos lo saben mucho mejor que yo, porque conocen la Corte sin duda mucho mejor que yo, son, como las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, unas decisiones que vienen muy pegadas a las concretas circunstancias del caso. Yo lo que me diría, más que de esta decisión emerge el derecho fundamental al control judicial de las leyes, es que en esta decisión la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ejercido un escrutinio muy estricto a propósito de la existencia, o en este caso inexistencia, de un recurso judicial efectivo. Y en las concretas circunstancias del caso, la Corte Interamericana ha hecho alguna afirmación que puede llevar a entender lo que los autores entienden, pero yo no creo que con carácter general pueda afirmarse que del Pacto de San José de Costa Rica resulta, en la lectura que el Tribunal hace, que la Corte Interamericana hace, la existencia de un derecho fundamental al control judicial de las leyes. Tiene que haber necesariamente un recurso judicial efectivo y accesible. Bien, esa condición no tiene por qué coincidir, ni muchísimo menos, con la existencia de un control judicial de la ley. En ese sentido es en el que yo decía, alguna duda me plantea la condición vanguardista de esa conclusión a la que los autores llegan, porque yo creo que en definitiva el tribunal, la Corte de San José, no dice lo que los autores
imputan a la Corte. Es discutible, y algún otro precedente hay. Carlos Ayala lo cita en su prólogo, que avalaría la tesis de los autores, en un caso contra Trinidad y Tobago, si no recuerdo mal. Pero no es menos cierto que también en el concreto caso, o en la concreta demanda contra Trinidad y Tobago, solo las circunstancias del caso explican por qué la Corte dijo lo que dijo en aquel supuesto. Segundo matiz a lo que los autores dicen, o algunos de los contenidos de su texto, la terminología. Quizá en un esfuerzo por aproximar al derecho constitucional algunas de las categorías con las que se trabaja en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, en más de una ocasión los autores aproximan el convenio a una constitución, los tribunales internacionales en materia de derechos humanos a los tribunales constitucionales. Yo no sé de verdad si tiene mucho sentido proceder a este esfuerzo de aproximación o de paralelismo. Yo también lo he hecho en algún momento, pero quizás sea más adecuado dejar que cada cosa mantenga el nombre con la que está concebida, en estos casos, en los tratados internacionales de los que trae causa la existencia de estos documentos internacionales y de sus instituciones de garantía. Es evidente que el nombre no hace a la cosa, que los tribunales internacionales que garantizan tratados en materia de derechos humanos no son tribunales constitucionales porque nosotros los llamemos así, y los tratados en cuestión no son constituciones porque los llamemos así. El esfuerzo al final puede acabar provocando más problemas de los beneficios que podría generar, porque quizá para explicarnos eso que todavía no podemos explicarnos del todo bien, eso que está cambiando en la relación entre Constitución y tratados, entre derecho internacional y derecho nacional o derecho constitucional, entre órganos judiciales de vértice nacionales y órganos internacionales, lo mejor para empezar a entender las cosas, insisto, sería mantener la terminología que resulta de las fuentes de la que trae causa la existencia de cada uno de esos órganos o de cada uno de esos documentos. Incluso yo me atrevería a decir que utilizar el término supranacional, que en Europa conocemos con unos determinados perfiles, para definir la realidad de los tribunales internacionales en materia de derechos humanos, no sé si es del todo acertado. Desde luego en Europa, aunque en algún momento se intentó también la aproximación, yo creo que en los últimos tiempos se es bastante más cuidadoso a la hora de trazar paralelismos de ese tipo. Las aproximaciones que en el pasado se hicieron, y yo también las hice, entre esos tribunales y los tribunales constitucionales, o entre esos tratados y las constituciones, en los últimos tiempos en los estudiosos de estas materias se producen con mucha menos asiduidad, y en la medida de lo posible yo me atrevería a decir incluso que se evitan más o menos cuidadosamente. Y la última de las observaciones, yo no sería tan pesimista, y los autores quizá tienen un punto de pesimista en su adenda final, cuando creemos que la Corte Suprema dejó pasar una magnífica oportunidad para cuando resolvió declarar sin materia la solicitud de intervención de jurisprudencia del 7 de septiembre de 2009. Yo creo que lo que la sentencia Castañeda ha supuesto en el ordenamiento mexicano, y en concreto en el espacio constitucional del ordenamiento mexicano, es ya bastante. Es decir, si me permiten el símil cinegético, el símil de caza que se me ocurre, el derecho internacional de los derechos humanos ya ha cobrado su pieza. El derecho internacional de los derechos humanos ha terminado por provocar una reforma constitucional y por alterar el esquema institucional en la medida en que se ha modificado el rol que el Tribunal Electoral Federal juega. Desde ese punto de vista yo diría, el derecho internacional ya ha ocupado un espacio que quizá no tenía. Pretender que el Tribunal Supremo, la Suprema Corte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, haga el esfuerzo adicional que puede suponer adoptar la decisión que se proponía el 7 de septiembre de 2009, quizás sea demasiado cuando se trata efectivamente, como los autores dejan bien claro en el título del libro, de la primera decisión de condena a la República de México. Quiero decir, en este sentido, la actitud de la Corte Suprema de México no es muy distinta a la de otros tribunales constitucionales o supremos, y yo hablo ahora de la experiencia europea, que es sin duda la que mejor conozco, si pretendo compararla con la de América o con la interamericana. Normalmente los tribunales constitucionales o supremos, cuando se han visto por primera vez o por las primeras veces corregidos, enmendados,
digamos, de alguna manera modificados en sus planteamientos por la decisión de un órgano internacional de garantía de los derechos fundamentales, digamos que no han tenido reacciones amistosas, nunca han tenido reacciones de alegría, han sido más bien reacciones en alguna ocasión incluso hostiles, y no creo que la de la Corte Suprema de México pueda calificarse de esa manera, pero sí, yo diría mayormente reacciones frías. Cuando las condenas se suceden, cuando seguramente esas condenas acaban por provocar eso que, sin saber muy bien en lo que acaba por consistir todos, decimos que sucede, que es el diálogo entre tribunales, también en sede internacional y en ámbito europeo supranacional, con los órganos jurisdiccionales nacionales. Cuando ese diálogo se lleva a cabo en condiciones de normalidad y una vez que se ha asumido por las instancias nacionales que las condenas del extranjero, de los órganos internacionales, mejor dicho, llegan y que esas condenas tienen un impacto que puede manifestarse con contundencia sobre la propia posición institucional de los órganos judiciales nacionales de vértice, seguramente la reacción de esos órganos acaba por ser, por decirlo de alguna manera, mucho más normalizada. En ese sentido, yo diría, no soy tan pesimista como los autores del libro, y creo que seguramente la Suprema Corte hizo en 2009, en septiembre de 2009, lo que se podía esperar que hiciera, y quizá también dentro de unos años, si se trata de evaluar reacciones del órgano judicial de vértice mexicano a decisiones ulteriores de la Corte de San José de Costa Rica, podríamos evaluar esas reacciones en otros términos, seguramente mucho más receptivos, insisto, si lo que puede acabar ocurriendo en la República de México es similar a lo que ha ocurrido en otros muchos estados europeos. En ese sentido, yo acabo con una valoración no solo pesimista, sino más bien optimista, por los efectos y la acogida que esta decisión ha tenido, desde luego en la academia, pero no solo en la academia mexicana. Creo que esta sentencia abre el camino a lo que se puede esperar como una reacción fructífera de diálogo futuro entre academia, órganos judiciales mexicanos y, por supuesto, las instituciones de garantía del sistema interamericano de derechos humanos. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Alejandro Sáiz Arnaiz por esta visión crítica del libro. Siempre como autor, como coautores, y sabíamos que someter el libro a 3 expertos en estos temas pues es un verdadero reto, y le agradecemos. Vamos a reflexionar sobre todo lo que nos ha comentado y sugerido. Yo, como soy moderador, no voy a hablar. Me gustaría comentar algunas cosas. Por ejemplo, el primer artículo que leí que me abrió los ojos sobre la visión del Tribunal Europeo como Tribunal Constitucional fue un artículo del maestro Alejandro Sáiz Arnaiz hace muchos años. Veo que ahí hay un cambio de cuestión, bueno, pero en general en cuanto a la dogmática y en cuanto a los estudios. Pero bueno, afortunadamente está el coautor aquí. Yo soy el moderador, se va a poder hacer la réplica correspondiente. También quiero agradecer a los investigadores, colegas de este instituto, a los profesores universitarios que nos acompañan, a los estudiantes de esta facultad y de otras que veo aquí, a profesores de otra facultad, y también muy especialmente nos honra la presencia del destacadísimo constitucionalista español Luis López Guerra, que además es juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Muchísimas gracias por estar entre nosotros. En segundo término, le voy a ceder la palabra al señor ministro Luis María Aguilar Morales. Es egresado de la Facultad de Derecho de esta universidad, ha recibido diversos premios como la distinción Legión de Honor Nacional al Mérito Jurídico licenciado Hilario Medina, es miembro permanente honorario del Instituto Mexicano de Amparo, tiene una carrera judicial amplísima, todos los cargos judiciales previstos en nuestro país, desde, bueno, no es cargo judicial, pero es función judicial desde taquígrafo hasta magistrado de circuito, en 1986
Fue también oficial mayor de la Suprema Corte, consejero de la Judicatura, y a partir de diciembre pasado fue electo ministro de la Suprema Corte de Justicia. Tuve el privilegio de seguir muy de cerca ese proceso y me da muchísimo gusto su designación y que esté con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias, Eduardo. Desde luego me agrada que haya puntualizado la fecha el doctor Ferrer MacGregor, que yo entré en diciembre del año pasado, diciembre del 2009, porque de alguna manera puedo decir, como decía el propio don Eduardo, yo no participé en esa decisión de la Suprema Corte en su momento. Creo no haber caído entonces en la indecisión que ellos acusan en el libro, pero creo que es un tema muy importante y del cual desde luego deberé reflexionar en su momento cuando se vuelva a presentar en el Tribunal Mexicano. Quiero, antes de exponer a ustedes algunas de las ideas que para mí surgen de la lectura de la obra que aquí nos tiene reunidos, quisiera agradecer a los autores la distinción que me han extendido para colaborar en su presentación, sobre todo cuando ello ocurre en el seno de esta honorable casa de estudios y al lado de juristas de tan largo y nutrido recorrido en el ámbito académico. Debo confesar que mi participación en este festejo adquiere mayor significación a propósito del vínculo que me une con los autores, con quienes de una u otra forma he podido compartir el desarrollo del quehacer judicial. Solo como apunte, hace algunos años, no es necesario hacer cuentas, fui testigo del inicio en la formación judicial del licenciado Fernando Silva García, concretamente su desempeño como secretario en el primer tribunal colegiado en materia administrativa, en donde yo era titular y del cual él se desempeñó como secretario proyectista. Coincidencia que hoy repetimos en nuestro paso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fernando, quien además de su ya importante trayectoria al servicio de la justicia federal y con ello de la defensa y protección jurisdiccional de los derechos humanos fundamentales, es, debo reconocerlo, un inteligente y cuidadoso analista de temas jurídicos que se extienden más allá de lo meramente jurisdiccional y llegan hasta el campo doctrinal. Sus aportaciones, como la obra que hoy se presenta, se integran al acervo jurídico de nuestro país con la calidad y exhaustividad que la independencia de criterio y su docta investigación nos aporta. Déjenme recordar solo algunos de sus estudios en materias tan relevantes como el VIH y los militares, o el control judicial de las leyes con base en tratados internacionales sobre derechos humanos, o la Unión Europea, problemas constitucionales derivados de su estructura y funcionamiento institucional, así como otros de semejante importancia. Me honra contar con su amistad y enriquece mi propia experiencia profesional, su cercanía y sus consejos desinteresados. No puedo decir menos de don Eduardo Ferrer, quien en muchos terrenos de la ciencia jurídica ha sembrado pensamientos y análisis que son fuente indiscutible de conocimiento y punto de partida para el estudio de los inenarrables temas que ha investigado. Su labor misma como investigador en este Instituto de Investigaciones Jurídicas de mi querida alma mater, la Universidad Nacional Autónoma de México, lo hacen destacar en los campos en que ha concentrado su vocación científica por la ciencia del derecho, como son el derecho constitucional y el derecho procesal. Muchas son ya sus aportaciones en obras jurídicas especializadas, en esos temas en los que hay que resaltar su cercanía y colaboración con el maestro don Héctor Gil Zamudio. Baste para comprobarlo con consultar la página del maestro Ferrer MacGregor en el portal de este instituto para percatarnos de la enorme lista de obras y estudios que nos ha legado. Yo lo conocí además de manera personal cuando colaboró muy activamente en los trabajos encabezados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que culminaron con el llamado Libro Blanco de la Justicia, obra que considero fundamental para lograr el mejoramiento y superación de la impartición de justicia en nuestro país. Participamos hoy de un festejo, y así lo califiqué con anterioridad, porque soy un convencido de que este tipo de ocasiones constituyen una excelente oportunidad para celebrar y aplaudir la inquietud de dos personas que, preocupadas por la imparable evolución del derecho, se ocupan por abordar el estudio de temas de actualidad, invitando a la reflexión y a la búsqueda de posibles soluciones. Desde luego,
El caso que nos presenta el libro goza de esas y otras tantas particularidades, cuyo análisis es tratado de forma exhaustiva y tenaz por parte de los autores, a través de ideas que, al margen de su claridad, dan plena justificación a las conclusiones planteadas. Anuncia, por si de algo sirve, que las ideas que a continuación expongo no pretenden, ni mucho menos, calificar la fuerza y valor de trabajo que hoy se nos presenta, pues entiendo que tales rasgos derivan de su propia esencia. Nunca mejor las reflexiones que guían mi participación en esta mesa se orientan a tratar de poner de manifiesto algunas de las aportaciones centrales que, a mi entender, se desprenden de su contenido. Con esta intención quiero poner de relieve un breve esbozo sobre los hechos en que se cimentó el caso, los cuales encuentran origen en la solicitud de registro que, como candidato independiente al cargo de presidente de los Estados Unidos mexicanos para el año 2006, presentó Jorge Castañeda Gutmann. Esa petición fue denegada por el Instituto Federal Electoral bajo el argumento de que esa prerrogativa se encontraba exclusivamente reservada a los partidos políticos nacionales. Tal actuación propició la promoción de un juicio de amparo por parte de Castañeda Gutmann, que fuera declarado improcedente por el Juzgado Séptimo de Distrito en materia administrativa del Distrito Federal, quien justificó su decisión en la consideración de que la única vía para cuestionar la no conformidad de las leyes electorales a la Constitución era la acción de inconstitucionalidad. En contra del fallo aludido, el quejoso interpuso el recurso de revisión correspondiente, del que finalmente, en ejercicio de su facultad de atracción, conociera la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien determinó confirmar la sentencia recurrida y decretar la improcedencia del juicio. Frente a esa respuesta, el interesado presentó queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la que en su oportunidad decidió someter el caso a la Corte Interamericana. Dicho tribunal dictó la resolución respectiva el 6 de agosto de 2008, donde, entre otras cosas, declaró que el Estado mexicano violó el derecho de protección judicial en relación con las obligaciones generales de respetar y garantizar los derechos humanos y de adoptar las medidas legislativas o de otro carácter que fueran necesarias para hacer efectivos los derechos protegidos. Al apreciar que dentro del Estado mexicano existía la imposibilidad para los particulares de hacer valer los derechos fundamentales de participación democrática frente al legislador. De los hechos hasta aquí descritos, es posible entender desde una de las ópticas de análisis posible que la trascendencia de la obra que se nos presenta obedece en gran medida a la novedad del contexto y consecuencias generadas a raíz del caso ahí tratado, concretamente en función de la compleja problemática que presenta la aplicación de tratados internacionales en el marco del sistema jurídico nacional, específicamente respecto a la efectividad que dentro del derecho constitucional mexicano guardan las sentencias emitidas por órganos supranacionales en materia de derechos fundamentales. Baste señalar, como se apunta en el texto, que la sentencia dictada el 6 de agosto de 2008 y dada a conocer el 2 de septiembre siguiente constituye la primera resolución judicial de carácter internacional que condena al Estado mexicano por violaciones sobre derechos humanos reconocidos en el Pacto de San José. Esa sola precisión arroja, entre otras reflexiones, que el caso analizado por los autores se erige, por decirlo de alguna manera, en el punto de partida en la comprensión de una nueva dimensión entre las relaciones derivadas del derecho nacional y el internacional, con todo lo que ello conlleva. Lo anterior, simplemente por la paradoja o incompatibilidad material que en principio propicia la circunstancia de que la actuación de un Tribunal Constitucional Nacional, encargada de los derechos fundamentales, pueda estar condicionado por las directrices que sobre el tema le marca un órgano de protección regional. Así entendida, parece que dicha problemática ya no solo encuentra respuesta a partir de la acogida que de ciertas convenciones internacionales hace el orden constitucional, sino que su solución exige la adopción de fórmulas que permitan su plena ejecución en sede nacional. En este sentido, y con ello la muestra de una de las principales aportaciones de la obra, plantea ciertas alternativas con las que, en este tipo de contextos y condiciones, los órdenes jurídicos nacionales pudieran acatar eficazmente el cumplimiento de las sentencias condenatorias que en su caso emitieran los tribunales regionales, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entre estas destaca de manera preponderante la necesidad de reordenar el sistema jurídico nacional
a través de la incorporación directa de las sentencias pronunciadas por los tribunales regionales, esto es, reconocer su valor vinculatorio y trasladar su contenido al derecho interno. En similar sentido, aunque de forma mucho más matizada, otra propuesta que resalta es la consistente en la preeminencia de un diálogo jurisdiccional entre tribunales constitucionales nacionales y regionales sobre derechos humanos, al tratarse de ámbitos que a fin de cuentas persiguen el mismo objetivo. Al respecto, como acertadamente sostienen los autores, este diálogo podría equilibrarse a partir de que el Tribunal Regional respetara ciertos márgenes de los Estados miembros definidos por los propios tribunales constitucionales nacionales, los que a su vez procederían a adoptar la jurisprudencia emitida por aquel. Debo destacar sin duda la pertinencia de este trabajo de don Fernando Silva y don Eduardo Ferrer, pues sin negar el cuidadoso análisis y la muy seria reflexión sobre el caso particular del llamado asunto Castañeda, nos hace ver y reflexionar sobre la gran trascendencia del tema que subyace y que se puede resumir en el relativo a la competencia e intervención jurisdiccional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este tema que compromete y obliga al Estado mexicano debe estudiarse, como se hace en el trabajo que se presenta, de la manera extensa y analítica que hacen sus autores y recoger con ello sus conclusiones sobre la trascendencia de la resolución y sus apreciaciones sobre el cumplimiento de las resoluciones emitidas por esa Corte Internacional, de entre las cuales, que es el tema de este libro, y que como ya se mencionó no es el único, destaca el nuevo caso con sentencia condenatoria a México relativa al llamado caso Radilla, que se refiere a la jurisdicción de los tribunales militares en relación con la violación de los derechos fundamentales. Y si me permiten, quiero solo mencionar rápidamente las 5 grandes conclusiones de esa resolución Revilla, que impone obligaciones muy específicas para el Estado mexicano y que, como decía el maestro Sáenz, están ciertamente referidas a las particularidades del caso concreto. Esto es importante porque señala en las reparaciones, esa sentencia, que el Estado deberá conducir eficazmente con la debida diligencia y dentro de un plazo razonable la investigación y en su caso los procesos penales que tramiten en relación con la detención y posterior desaparición del señor Rosendo Radilla, para determinar las correspondientes responsabilidades penales y aplicar efectivamente las sanciones y consecuencias que la ley prevea. Esta obligación, que yo creo que sin duda es de elemental lógica y obligación del Estado, es de investigar un delito. En el segundo punto señala que en un plazo razonable el Estado deberá adoptar las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar el artículo 57 del Código de Justicia Militar con los estándares internacionales en la materia y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y que igualmente el Estado deberá realizar en un plazo razonable las reformas legislativas para modificar el artículo 215A del Código Penal Federal. También impone como tercera obligación que el Estado deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación y otro diario de amplia circulación parte de la sentencia, así como publicar íntegramente este fallo en el sitio oficial de la Procuraduría General de la República. El cuarto punto, que tiene una gran trascendencia para el Estado mexicano, señala que el Estado deberá realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad en relación con los hechos del presente caso y en desagravio a la memoria del señor Rosendo Radilla Pacheco y la elaboración de una semblanza sobre la vida de éste, basada en un libro escrito por su hija Andrea, y con el propósito de preservar la memoria de éste en la comunidad a la que perteneció, deberá colocar en un sitio de la ciudad de Atoyac de Álvarez una placa rememorativa de los hechos de su desaparición forzada. Creo que este compromiso impuesto por la resolución tiene una gran trascendencia porque obliga al Estado mexicano a realizar el reconocimiento de responsabilidad sobre un caso que en el primero de sus puntos señala que todavía debe investigarse. El 5, el Estado deberá implementar en un plazo razonable
y con la respectiva disposición presupuestaria, programas o cursos permanentes relativos al análisis de la jurisprudencia del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, así como un programa de formación sobre la debida investigación y juzgamiento de hechos constitutivos de desaparición forzada de personas. En este punto, que es excelente que se propicie la investigación y el estudio de la jurisprudencia interamericana. Válgame decir que recién acabo de dejar el Consejo de la Judicatura Federal y en realidad programas como estos se han iniciado ya hace un par de años en concordancia con la propia institución internacional. Me parece muy importante destacar también la oportunidad de esta obra, porque para bien o para mal, el resultado de compromisos internacionales suscritos por nuestro país, como es el caso del sometimiento a las decisiones de un tribunal supranacional, apenas está originando sus primeras consecuencias jurídicas, que en un entorno de protección globalizada de los derechos humanos, reviste un carácter determinante en la vida institucional de los estados comprometidos y en la forma en que deben compartirse. No quisiera abundar más en otras de las muchas aportaciones que para mí contempla la presente obra, pues insisto, su relevancia y trascendencia se encuentran dadas por su sola emisión y desde luego les recomiendo a todos su lectura, que como decía el maestro Sáenz, es de muy fácil realización. Vuelvo a agradecer la oportunidad que se me brindó para compartir con ustedes estas ideas, felicito a los autores y les deseo mucho éxito en el futuro. Gracias. Muchas gracias al señor ministro Luis María Aguilar Morales. Nuevamente le agradecemos muchísimo que a pesar de su apretada agenda, día de sesión de sala, esté con nosotros y nos llena de esperanza, no de pesimismo, escuchar al señor ministro hablar de estos temas y que en un caso donde no participó, pero que veo que hay un compromiso en la apertura hacia el derecho internacional de los derechos humanos, y hablar de la incorporación directa de las sentencias. Hablaba del caso Rosendo Radilla, que fue del 23 de noviembre, notificado en diciembre, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de febrero, y a finales de enero, o sea, antes de que estuviese publicado, ya un tribunal colegiado de circuito aplicó de manera directa el caso de Rosendo Radilla para el control de convencionalidad. Ese es, yo creo, que un sexto aspecto que tal vez habría que ver de esta sentencia, o sea, se le está diciendo directamente a los jueces, no solamente a los jueces del Poder Judicial, sino a los jueces en general, de realizar un control de convencionalidad en sede interna. Y ya lo está haciendo, o ya lo hizo un tribunal colegiado de circuito. Tarde o temprano la Suprema Corte va a tener que definir cómo va a operar este control de convencionalidad, que es el gran tema que están viendo los tribunales constitucionales del sistema, que están dentro del sistema interamericano, en este diálogo jurisprudencial, ¿no? Sobre todo en nuestro país, donde no hay control difuso, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias, señor ministro, me llena de esperanza, no de pesimismo, su apertura al derecho internacional de los derechos humanos. Y ahora le voy a ceder la palabra a nuestro querido maestro de todos nosotros, a don Héctor Fitz Zamudio. Solamente diré algunas cuestiones. Él es investigador emérito de este Instituto de Investigaciones Jurídicas, algo muy relevante para la presentación de este libro. Fue juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2 periodos consecutivos, 12 años, fue presidente de la Corte Interamericana, es presidente honorario vitalicio del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, ha recibido el doctorado honoris causa en múltiples universidades, en la de Sevilla, Colima, Católica del Perú, Complutense de Madrid, Externado de Colombia, Los Andes, Huancayo, Autónoma de Puebla y del Centro de Investigación y Desarrollo del Estado de Michoacán. Ha recibido también innumerables premios, solamente haré referencia a 2, el Premio Internacional de Justicia en el Mundo, concedido en Madrid por la Unión Internacional de Magistrados, la Medalla Belisario Domínguez, que otorga el Senado de la República, entre muchos otros premios. Y aunque a él no le gusta que lo digamos,
es, sin lugar a dudas, el jurista mexicano más importante, más respetado y más querido dentro y fuera de México. Adelante, maestro. Bueno, muchas gracias por esa presentación excesiva, la cual me reservo para un voto de disidencia. Entonces, yo quería decir que me siento muy honrado de participar como comentarista de este libro que como ya se ha dicho, es muy claro, muy bien documentado, de muy fácil lectura y muy lógico en su desarrollo. Es decir, que en este libro va a conocer muy bien el caso Castañeda, que es el que primero resolvió la Corte, y que hay una condena a México, pues muy sincera, por cierto, porque fue por algo totalmente accesorio al fondo de la cuestión. A mí me parece que esta situación es muy importante y marca un progreso muy acelerado de nuestro país para incorporarse a esta situación de el derecho internacional en relación con el derecho constitucional. Es muy reciente. ¿Y por qué digo esto? Porque había una situación un poco de escepticismo sobre la posibilidad de reconocimiento del derecho internacional por razones históricas, de los laudos que México ha recibido en el pasado, de algunos convenios internacionales. Entonces había mucha desconfianza en cuanto a la posibilidad de reconocer decisiones de órganos internacionales. Y la prueba está que México y Brasil fueron los países de Latinoamérica los últimos en reconocer la función jurisdiccional de la Corte hasta diciembre de 1938. No se pusieron de acuerdo, pero el mismo día hicieron el reconocimiento. Entonces, a mí me parece que en estos años se ha avanzado muchísimo en este terreno. Había mucho escepticismo y había mucho desconocimiento de cómo funcionaban estos órganos, cómo estaban instituidos. El sistema interamericano no se conocía. Los jueces no tenían idea qué significaba el haber reconocido los tratados que se publicaban como leyes. Y desde luego, pues no había una tradición en este sentido hace muy poco tiempo. Pero, pues hemos aventajado bastante en este campo, y desde luego indica que ya hemos estado conscientes en los últimos años de lo que significa nuestra vinculación con los tratados y con los organismos internacionales, sobre todo de derechos humanos, pero los tratados en general. La prueba está que la Suprema Corte hasta 1999 reconoció de los tratados en general, no hizo distinción con los derechos humanos, que debían considerarse por encima de las leyes internas inmediatamente después de la Constitución. Porque ¿qué ocurría anteriormente? Que los tratados se consideraban, como en Estados Unidos, es muy aislacionista, por cierto, en este campo, que tenían un carácter al mismo nivel que las leyes federales. Esto traía una consecuencia muy negativa, que podía expedirse una ley federal posterior al tratado y reformar el tratado, con la consiguiente responsabilidad internacional. Así es que es muy reciente el que la Corte haya reconocido que los tratados, en general, todavía no se entra al campo de los derechos humanos, tengan ese carácter inmediatamente por abajo de la Constitución, pero por encima de la legislación nacional. Esto ya es un avance muy importante, no hay jurisprudencia firme o obligatoria, pero ya en varios casos, aunque con distintos argumentos, se ha sostenido este criterio. Ese es un avance muy importante. Que ya los jueces de distrito y los tribunales colegiados empiecen a reconocer
que tenemos muchos más derechos que los que formalmente están en el título primero de nuestra Constitución. Y el hecho de que ya hay proyectos y se ha estado discutiendo en el Congreso Federal reformular todo el capítulo primero de nuestra Constitución, que es muy desordenado y que tiene cosas muy anticuadas. Todavía se habla de las garantías individuales, que es un término decimonónico para citar a los derechos humanos. Entonces, yo creo que esto, poco a poco, va a tener como consecuencia que nos actualicemos en este campo, que está muy atrasado en este sentido. Y también es muy importante que se reconozca, sobre todo en el campo de derechos humanos, que es el más dinámico, que cuando México suscribe un tratado de derechos humanos, y fue hasta 1981 cuando empezó ese reconocimiento, cuando menos de los pactos más importantes, los de Naciones Unidas y la Convención Americana, esos derechos se incorporan formalmente a nuestro orden jurídico a través de la publicación del tratado aprobado por el Senado y ratificado por el Ejecutivo. Y entonces yo pienso que esos derechos son derechos nacionales de fuente internacional y que son los mismos que después va a conocer la Corte Interamericana. Sí, este tipo de derechos de fuente internacional, que ya son nacionales, tienen doble protección, la nacional y la internacional. Lo que todavía no queda muy claro es que qué naturaleza tiene la protección de los tribunales internacionales. Y esto, desconocimiento, ha provocado que en Europa, al establecer en la Corte Europea el acceso directo, la carga de trabajo se está. Los tribunales internacionales son tribunales de instancia, son tribunales complementarios de los tribunales nacionales. La protección esencial de los derechos corresponde a los estados. Y, accesoriamente, complementariamente, los tribunales internacionales pueden mejorar esa protección. Y la jurisprudencia que generan, que es sobre los mismos derechos que se tienen en el orden interno, esto puede traer como consecuencia que se mejore la protección en el ámbito interno. Pero también yo creo que va a haber un intercambio entre los tribunales constitucionales nacionales y los internacionales en cuanto, como se trata de la protección de los mismos derechos, y de acuerdo con el principio pro persona, no digo pro homine porque a las damas no les gusta, pero pro persona, puede que un derecho esté mejor protegido en el ámbito nacional, y entonces este será aplicable y no los de fuente internacional. No ha ocurrido muchas veces, pero puede hacerse, y tiene que haber ese diálogo entre los tribunales internacionales y los nacionales. Entonces esto resulta muy fructífero. Yo creo que el libro es muy importante porque de su lectura se llega a la conclusión de cómo se ha desarrollado el caso Castañeda. Es muy difícil entenderlo si no se analiza sistemáticamente como se hace en el libro. Y en realidad, aunque don Jorge Castañeda, después de que se publicó el fallo, estaba contentísimo de haber ganado el juicio, según él lo perdió. ¿Por qué? Porque lo principal que él quería es que se dijera que se había violado la convención, porque en el sistema mexicano los candidatos que se pueden inscribir para participar en una elección presidencial tienen que ser designadas por los partidos políticos.
no forzosamente pertenecer a ellos, sino ser propuestos por los partidos. Pero en la realidad vemos que esto es muy flexible. De repente resulta que un periodista de no sé qué tantos años es postulado por el PAN o por el PRD, o por los dos, también puede ocurrir, o bien a la inversa, ¿no? Entonces, eso es relativo. Pero en fin, desde luego yo tampoco encontraba que la convención dijera que había que tener un sistema en el cual se permitieran las candidaturas independientes. Es cierto, varios países latinoamericanos las han establecido. Y además, aquí mismo en México hay varias legislaciones locales que también las admiten. Lo que pasa es que las candidaturas independientes no son fáciles. Por eso son tan discutidas ahora, y hay una propuesta que se reconozca las candidaturas independientes a nivel federal. No es sencillo, porque en México, por ejemplo, hay un financiamiento público. Entonces, ¿qué sucede cuando una persona como el señor Castañeda se presenta y dice, quiero que me inscriban como candidato? ¿Cuál va a ser la situación? Si lo inscriben, lo cual no está contemplado en el ordenamiento nacional, al día siguiente hay una cola ante el Instituto Federal Electoral porque todos quieren financiamiento. Yo creo que sería un tumulto de ciudadanos que quieren tener el honor de ser presidentes y se conforman al menos que les den el financiamiento correspondiente, en el caso de... Y también en la realidad esto es discutible. Yo no digo, o no estoy contrario a las candidaturas independientes, pero hay que regularlas porque no es posible que cualquier persona diga yo quiero ser candidato. Tiene que demostrar que hay una posibilidad de voto y que hay una agrupación política que lo sostiene. Y en la experiencia que ha habido en Latinoamérica, tenemos un caso en que un candidato independiente en Venezuela resultó muy bien, don Rafael Caldera, del cual era yo amigo hace muchos años. Y luego vino otro que no resultó tan conveniente, que es el señor Chávez. Y en Perú un candidato independiente que triunfó, que el señor Fujimori. Entonces ya vemos que las candidaturas independientes no siempre son fáciles. Pero en fin. Y yo creo que es lo que sería que lo inscribieran, que fuera candidato, etcétera. Pero él no pensó en que lo iban a acompañar muchísimas personas si ese intento se lograba. Probablemente, con el tiempo, se vaya a ver candidaturas independientes, que ya las hay a nivel local, en algunos estados, pero que requieren una regulación muy estricta para que puedan establecerse. En cuanto al problema del recurso o de los medios de impugnación a que se refiere el artículo 25 de la Convención Americana, es un reflejo del derecho de amparo que se ha difundido bastante en Latinoamérica con ese nombre o con otros. No es tan sencilla la cosa, pero en fin. El problema fue que desde el siglo pasado, en la Suprema Corte de Justicia, ustedes recuerdan una gran controversia que existió en la Corte sobre la incompetencia de origen, que determinó que un presidente de la Corte declarara la nulidad de la reelección de un candidato a la reelección, que era Sebastián Lerdo Tejada, y dijo, como según la Constitución, cuando hay ausencia del Ejecutivo, lo sustituye al presidente, y yo soy el presidente, y yo soy el que debe ocupar la presidencia. Nada más que se encontró que don Porfirio Díaz ya se había adelantado, se había sublevado por la misma reelección, con el lema no reelección. Esto después lo llevó a estar 30 años reformando la Constitución, porque cada vez veía la necesidad de seguirse eligiendo. Pero en fin, esto es una anécdota. Pero lo cierto es que esto determinó
que cuando llegara Ignacio Luis Vallato, tal vez uno de nuestros mejores juristas, bueno, también Iglesias lo era, determinó que no era conveniente adherirse a esto de la incompetencia de origen, porque era una situación política directa, y que en realidad, y en eso tenía razón, la competencia, se refiere al artículo 16, que todo acto de autoridad debe emanar a la autoridad competente, era competencia de atribuciones, no de origen. Porque en el caso de incompetencia de origen, se anulaba un acto por decir la autoridad de quien proviene ese acto no fue elegida legítimamente. Entonces aquello se provocaba un problema muy serio. Y luego, bueno, ustedes saben que esto de los el control de las cuestiones políticas ha sido un tema muy debatido desde hace muchos años. El movimiento hacia la judicialización de las cuestiones políticas es relativamente reciente. Y por ello se ven también en la Corte de Estados Unidos, la jurisprudencia se autolimitaba en la cuestión de la political questions. Y no fue sino a los años 80 del siglo pasado cuando la Corte se atrevió a intervenir algunas cuestiones electorales. Antes no intervenía. Y ahora, pues indudablemente que lo han hecho. Aun cuando la última decisión que hubieran en ese sentido me pareció muy desafortunada, que fue lo que llevó al triunfo del señor Bush a la presidencia. Ahora yo creo que no estarán muy contentos los ministros, los juristas que aprobaron esa sentencia que le dio el triunfo a ese señor. Pero parece que mi garganta no está muy de acuerdo conmigo. Entonces yo pienso que es muy importante este libro para que se vea la situación. Y desde luego, toda la doctrina era casi unánime en considerar que era equivocada la jurisprudencia de la Corte, sobre todo después de la condición actual, en insistir que los derechos políticos no eran garantías individuales. En esa división norteamericana todavía subsiste. Vemos que el Pacto de las Naciones Unidas sobre Derechos Civiles y Políticos es el Civil Rights y Political Rights, pero todos son Human Rights. Pero esta distinción que se hacía el siglo XIX todavía repercutió en el XX, y por eso la Suprema Corte tuvo una jurisprudencia que todavía subsistía, que no se podía pedir amparo contra cuestiones de carácter político. Esta jurisprudencia, pues yo creo que toda la doctrina la reprobaba. Y por eso fue que cuando se creó el Tribunal Electoral, que también fue un triunfo, de incorporarlo al Poder Judicial Federal. Yo recuerdo hace bastantes años, en la Secretaría de Gobernación se convocó a unas reuniones para hacer propuestas para actualizar nuestro régimen político, que estaba muy anticuado. Y me acuerdo que con Jorge Madrazo, que era el director del instituto, y yo presentamos una ponencia del establecimiento de un tribunal electoral, y nos miraron como si fuéramos marcianos. En esa época de hablar de un tribunal electoral era una cosa así en México, realmente una invención digamos, de H.G. Wells llevado al siglo XX. Entonces yo creo que ahora, pues digamos, esa situación tiene que modificarse. Tal vez pues hubiera sido la interrupción de la jurisprudencia, y pues también la Corte yo creo que no quiso decir, bueno, en cumplimiento de la sentencia tal. Pero sabemos perfectamente que por la reforma constitucional del 97, perdón, eso se superó, porque la tesis de la Suprema Corte anterior estableció en una supuesta contradicción de tesis que el Tribunal Electoral no podía desaplicar leyes electorales. A mí me pareció equivocada, porque implícitamente
si el Tribunal Electoral tenía una serie de recursos, entre ellos era un amparo disfrazado, el de la protección de derechos políticos de los ciudadanos, se tuvo que hacer para suplir la jurisprudencia de la Corte, pues no podía hacerlo si no tenía que revisar la conformidad de las disposiciones electorales locales con la Constitución. Y de hecho así estuvo actuando, implícitamente lo tenía. La Corte dijo no, solo a través de la acción de inconstitucionalidad interpuesta por los partidos políticos, que por cierto se reconoció posteriormente, porque en la primera versión se decía, cuando se creó la acción de inconstitucionalidad no procedía contra las normas de carácter electoral. Dice, es la única vía, pues no, indudablemente, que al crearse este recurso o esta impugnación para proteger las leyes o los derechos políticos electorales ciudadanos, pues tenía implícitamente que desaplicarlo. Ahora, en la reforma constitucional, que por cierto se expidió antes de la sentencia Castañeda, la Corte se le informó, la Corte Americana supo, y lo dice en la sentencia, de esta reforma, indudablemente que ya quedó sin ningún valor la jurisprudencia anterior de la Corte, porque uno de los medios en que se puede modificar una jurisprudencia en tribunal constitucional es la reforma constitucional. Eso ocurrió. Entonces, yo pienso que esto ya está resuelto y que la Suprema Corte nunca va a cuestionar que el Tribunal Electoral tenga esta función, puesto que hay una norma. Y yo pienso que ya está cumplida la sentencia. ¿Por qué? Porque reglamentariamente, una vez que se publicó las reformas constitucionales, se modificó la ley orgánica del Poder Judicial en la parte del Tribunal Electoral, estableció expresamente esa facultad. Entonces ya la sentencia Castañeda en esta parte está cumplida. Lo que sí resulta conveniente ahora es que pensemos en establecer una legislación especializada en el cumplimiento de las recomendaciones aceptadas por los gobiernos en el caso de la Comisión y las sentencias de la Corte. Porque en eso estamos en una situación muy desventajosa, claro. Se puede aplicar esta reforma que entró en vigor en 2008 sobre la responsabilidad patrimonial del Estado. Así lo dice esta misma ley. Pero solo se refiere a la parte económica, que es una de las partes de las reparaciones, pero no a otros aspectos de reparación. Entonces habría que hacer, como algunos estados ya lo tienen. Por cierto, en Europa no todos tienen esta legislación, que es muy necesaria, que diga cuáles son cuál es la regulación para cumplir las recomendaciones cuando se aceptan, en caso de la Comisión Interamericana, y las sentencias de la Corte, cómo se van a cumplir, qué órganos les corresponde hacerlo. Y esa distribución de competencias es muy importante. Digo yo porque me acuerdo de un caso de que una persona que había sido juez de la Corte, Asdrúbal Aguiar, después estaba en el gobierno del presidente Caldera, y el gobierno de Venezuela reconoció su responsabilidad en una matanza, lo cual es muy común, pero en fin, el ejército confundió a unos pescadores con guerrilleros. Bueno, ustedes saben que los militares son muy afectos a disparar y después investigan a quienes les disparan. Bueno, reconoció y luego para pagar la indemnización no hallaban cómo hacerlo. Y Asdrúbal, que entonces era el ministro del Interior del gobierno de Caldera, dispuso que del presupuesto de ese ministerio se pagaran las indemnizaciones. Y después tuvo que afrontar un juicio por haber dispuesto de cantidades que no estaban en el presupuesto para ello.
Yo creo que todo eso se resolvería estableciendo una legislación. Hasta ahorita, la mejor que existe es el Código Procesal Constitucional peruano y la legislación que lo complementa. Entonces yo creo que un aspecto importante sería establecer esa legislación que es muy necesaria para que se puedan cumplir las sentencias de la Corte o la recomendación de la Comisión cuando son aceptadas, que se convierte en obligatorias. Porque pues no estamos preparados para eso. En este momento inclusive se discutió quién va a pagar esa cantidad que es simbólica. Castañeda acabó pagando la Secretaría de Relaciones. Pero ya hay otros casos en que la indemnización no va a ser tan corta. Y entonces hay que pensar cómo le vamos a hacer para que no haya problemas de auditorías. Pero en fin, eso ya es un complemento. Yo creo que a la larga va a venir esa situación de tener esa legislación, pero yo creo que es necesario. Y yo felicito a los autores por el libro, ¿no? Y me parece muy bien. Y yo pienso esto del optimismo y del pesimismo, que son medio ambivalentes, porque alguien decía que los optimistas son pesimistas de buen humor. Yo creo que ellos son pesimistas de buen humor. Y por lo tanto, esto va a poder resolverse. Bueno, permítanme porque a mi garganta me está protestando y para ustedes mejor. Aquí termino. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querido maestro don Héctor Fix Zamudio, y reitero, después de escucharlo y de escuchar también los aplausos, aunque a él no le guste, reiterar que es el jurista mexicano más querido, admirado y respetado dentro y fuera de él. Muchas gracias por la claridad de sus ideas, y quería nada más hacer dos pequeñas cuestiones que creo que son importantes. Viene un proceso, bueno, se aprobó recientemente una reforma constitucional en el Senado de la República para reformar, todavía falta la Cámara de Diputados y el procedimiento respectivo, para modificar, entre otras cuestiones, el artículo primero para introducir el principio pro persona, y también para incorporar la cláusula de interpretación conforme, es decir, como el artículo 10.2 de España, y eso habría que tal vez valorar la jurisprudencia, bueno, no jurisprudencia, tesis aislada actual de la Suprema Corte sobre jerarquía normativa de tratados, que está 6-5, pero con 2 nuevos ministros. Es decir, puede venir, no estoy diciendo nada, pero puede venir un nuevo criterio. Allá veo en Gallola a varios magistrados de circuito, que algunos aplican la tesis de la mayoría y otros aplican el de la minoría. O sea, ni siquiera hay un criterio uniforme entre los tribunales colegiados del circuito. Soy mayoría los que aplican la tesis de la mayoría. Y con esta reforma se pretende no caer en jerarquía, sino en este principio de interpretación conforme, que tiene que ver mucho con los votos particulares. Entonces, eso podría cambiar, ¿no? Y la otra cuestión también, en lo que nos comentó el señor ministro del gran reto del caso Rosendo Radilla, también está la obligatoriedad de establecer un presupuesto para los cursos de capacitación. O sea, ya se tiene ya hay una condena específica para introducir presupuestos. ¿Qué quiere decir? Que en este año deberían de introducirse esos presupuestos para la capacitación, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que eso puede abrir muchas cuestiones para el cumplimiento. Y bueno, tengo el gran honor de presentar a mi coautor, al doctor Fernando Silva García, que es un verdadero honor haber escrito este libro con él. Conste que yo soy moderador y él va a tener que hacer la réplica respectiva.
Él es doctor en Derecho Público por la Universidad Carlos III de Madrid, profesor visitante de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Actualmente es profesor de Garantías Constitucionales en la Facultad de Derecho de la UNAM. Es autor de 2 importantísimos libros: Efectos de las Sentencias Internacionales, que fue su tesis doctoral convertida en libro por Rúa 2007, con un extraordinario prólogo precisamente a Alejandro Sáiz Arnaiz, que fue su director de tesis. Y un libro muy reciente, escrito conjuntamente con el ministro Juan Silva Mesa, Derechos Fundamentales, Bases para la Reconstrucción de la Jurisprudencia Constitucional, con prólogo de Luigi Ferraioli. Actualmente es secretario de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte, adscrito a la ponencia de la señora ministra Margarita Beatriz Luna Ramos, y debo decir, como ya se dijo por el señor ministro, que Fernando es pionero en muchos de los criterios en materia de derechos fundamentales, con un criterio garantista. Ya dijo algunos de los asuntos relevantes del señor ministro, así que verdaderamente es un honor presentarlo y haber participado conjuntamente en este libro. Adelante, Fernando. Muchas gracias. No es casual la presencia de Alejandro Sáiz, a quien debo y estoy permanentemente agradecido por la dirección académica que me ha otorgado en relación con este tema relativo a la eficacia de la jurisdicción transnacional de los derechos humanos. Tampoco es casual la presencia del señor ministro Luis María Aguilar, uno de mis maestros en lo personal de la práctica relativa a la justicia constitucional concerniente a la protección de los derechos fundamentales, a través de su impresionante trayectoria como juez de amparo y a través de la convivencia personal en el tribunal y como uno de sus discípulos dentro de ese órgano jurisdiccional. Tampoco es casual la presencia del doctor Héctor Six Zamudio, que como todos ustedes saben es juez expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos e impulsor de la aplicación judicial del derecho con base, desde luego, en estos nuevos criterios establecidos por los tribunales internacionales de derechos humanos. También fue un honor para mí escribir este libro, Eduardo, contigo, este pequeño libro. Nosotros estuvimos siguiendo muy de cerca este caso Castañeda, viviéndolo muchas veces en carne propia, y a través de los asuntos que llegaron a la Suprema Corte de Justicia, y pues fue toda una convivencia muy cercana con Eduardo, y fue todo un aprendizaje también con él, quien es una de las personas más autorizadas en el ámbito del derecho procesal constitucional, que desde luego incluye estas cuestiones y estos temas de derecho transnacional de los derechos humanos. Reconozco también la presencia de otro experto de la articulación de la justicia constitucional y transnacional de los derechos humanos, al profesor Luis López Guerra, con quien también fui pues uno de sus discípulos, como realizando en principio mi tesis en una de las primeras etapas. También agradezco la presencia de todos ustedes y desde luego de los profesores e investigadores del Instituto, Daniel Barceló, el profesor Becerra, que están acompañándonos. Muchas gracias por su presencia. Bien, alguna vez escuché que los héroes aparecen cuando el mundo los necesita, ¿sí? Sucede algo muy similar con los derechos humanos y con este caso que ahora desarrollamos en este pequeño libro. El carácter histórico progresivo de los derechos fundamentales genera que estos derechos sean reconocidos, que estos derechos aparezcan cuando en el mundo se necesitan. Este libro se trata precisamente sobre esta cuestión. Como todos ustedes saben, el señor Castañeda acude a los órganos de justicia del sistema jurídico mexicano, los jueces nacionales, la Suprema Corte, antes, desde luego, de la incorporación del señor ministro Luis María Aguilar, esto es importante,
interpretaron el derecho mexicano en el sentido de que los derechos fundamentales de participación democrática no son justiciables frente al legislador. Esta decisión de la Suprema Corte de Justicia fue desautorizada por un tribunal internacional. De manera que lo cierto es que hoy los particulares tienen una vía adicional, una vía complementaria para la protección de los intereses más profundos del ser humano. Hoy lo cierto es que el Estado mexicano, la Suprema Corte, está sujeta al derecho internacional de los derechos humanos. Así, la Constitución y las leyes electorales respectivas se reformaron, ¿sí?, a partir de la secuela procedimental llevada a cabo, ¿sí?, en Costa Rica. La jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia se dejó expresamente sin efectos, ¿sí?, luego de la resolución de esta solicitud de modificación de jurisprudencia. Si bien es cierto que se eliminó esta parte relativa a la sentencia de la Corte Interamericana, lo cierto es que se ordenó, ¿sí?, en uno de los resolutivos, que estas jurisprudencias de la Suprema Corte que impedían al Tribunal Electoral ejercer un control judicial de las leyes a la luz de los derechos de participación democrática, quedara sin efecto. Si esta jurisprudencia que impedía al Tribunal Electoral el control judicial de las leyes quedó sin efectos expresamente después de esa resolución y de manera posterior a la sentencia que ahora comentamos. No voy a cometer la irreverencia ni la imprudencia, por mi propio bien, de fijar una postura frente a las profundas argumentaciones de mi maestro Alejandro Sáiz. Como discípulo, antes debo realizar una reflexión pausada y una charla amistosa en otro lugar menos solemne. Muchas gracias a todos por su asistencia y por mi parte es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Fernando Silva García. Reitero que ha sido un honor escribir este pequeño libro con él. Aprendí mucho y creo que se abre una nueva dimensión en el ámbito de la comprensión del Estado soberano con respecto al derecho internacional de los derechos humanos. Este es el primer caso. Como decía, ya hubo otras dos sentencias condenatorias. Por cierto, la Corte Interamericana todavía no ha cerrado el caso, no lo ha dado, considera que todavía no se ha cumplido cabalmente, a pesar de la reforma constitucional. Está todavía ahí con dudas y está la Secretaría de Relaciones Exteriores viendo y haciendo sus gestiones correspondientes. Y algo que mencionaba el maestro Fixamudio, muy relevante, es la necesidad de un instrumento, aunque no es necesario, las sentencias son obligatorias per se, un instrumento que le dé esta articulación dentro de nuestros órganos públicos, ¿no? Ahora se está debatiendo quién va a cumplir la sentencia del campo algodonero, si el gobierno del estado de Chihuahua, el federal. Se cuestionaba incluso quién iba a pagar la inserción en el diario oficial de la federación, ¿no? Afortunadamente ya, y algo relevante, ya se publicó el 9 de febrero la sentencia, pero que entramos a la página de la Procuraduría General de la República y se requieren 7 clics para poder llegar a este fallo. Por eso es necesario estudios como estos para que empiece a circular con mayor intensidad esta nueva proyección del derecho internacional de los derechos humanos. Reitero mi profundo agradecimiento. Es un honor tener a estos 3 juristas con nosotros, al maestro Fixamudio, al señor ministro Luis María Aguilar Morales, al doctor Alejandro Sáiz Arnaiz. Agradezco nuevamente al coautor y agradecer a todos ustedes que, a pesar de un día lluvioso y de un nuevo frente frío, están aquí. Muchas gracias.